Cuando se une la teoría. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, la licenciatura en composición y en dirección coral. Después me fui a estudiar a España, el máster en composición de bandas sonoras y realicé diferentes cursos de dirección y composición en Nueva York y en Los Ángeles. Con la práctica. Soy la directora de la banda de la Fuerza Aérea Argentina y soy docente en... Surge la magia de la composición. La música que compuse para el corto Duvisel fue grabada con la Orquesta Sinfónica de Bratislava y ganó diferentes concursos de composición a Mejor Música Original en Nueva York, Londres y Buenos Aires. También compuse la música para diferentes cortometrajes. Tuve la suerte de grabarlos con la Hollywood Studio Symphony en Warner Bros. Aquí están tus cápsulas femeninas con Adriana Seijas. Hola, mi gente de aquel lado. ¿Cómo están? ¿Cómo van viviendo esa cuarentena? Por este lado seguimos confinados, pero muy contentos por estar en casa, pero con ustedes. Esa es la diferencia, que seguimos juntos a través de cápsulas femeninas, la dosis justa de tiempo para ti. Y les comento que el día de hoy estoy muy contenta porque voy a leer una nota que me encanta. Yo no sé si recuerdan que en el primer episodio de Cápsulas Femeninas yo empecé leyendo una noticia que lamentablemente no favorecía mucho el rol de la mujer en algunas sociedades, que en ese caso era la de Malasia. Si no lo recuerdan o no lo han escuchado, la invitación es para que vayan a escuchar el primer episodio. Los que saben de qué estoy hablando, les recuerdo también que justamente yo decía en el episodio que estaba leyendo esa noticia porque definitivamente eso era el vivo ejemplo de que había muchísimo trabajo por hacer. Y por eso mi necesidad de hacer un podcast como Cápsulas Femeninas. Hoy tengo el orgullo de leer una noticia completamente distinta y es la siguiente. Las respuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus varían según cada país, pero hay algo que tienen en común algunas de las que han sido más alabadas. Escuchen bien. Se han dado en naciones lideradas por mujeres. ¡Bravo por eso! Desde Europa hasta Asia son 7 naciones que destacan por su temprana intervención o por su capacidad de hacer test y de aislar adecuadamente a sus pacientes. Son 7 los países que han demostrado un bajo número de fallecidos por el COVID-19. Estos son Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán. Un aplauso para estas 7 mandatarias que le están demostrando al mundo de qué estamos hechas las mujeres. Y entrando un poco en materia, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que me parece muy universal, pero al mismo tiempo quizás no es tan mencionado. Sin importar qué tipo de música nos guste, es un hecho que cuando escuchamos una canción nos hace sentir algún tipo de emoción o incluso algún recuerdo, que por cierto, esto a veces nos juega en contra. Porque cuando estamos despechadas, o para quienes no están muy familiarizados con este término, cuando pasamos por una decepción amorosa y estás perfecta, en tu mejor momento, con tus tacones o tacos, como se dice en algunos países, o en zapatillas, como sea tu estilo, no importa, pero digna, en una fiesta, celebrando. Pero basta que te pongan la cancioncita esa. Fatality. Y tienes que apartarte del celular, dárselo a una amiga, lo que sea, antes de que lo llames. Eso sí, no lances el celular, no lo estrelles contra el piso, no lo tires a la basura, porque después termina la cancioncita, vuelves a tu estado original, ya se acabó la crisis, el colapso, y te das cuenta que te quedaste sin celular por intensa o por dramática. Pero bueno, no voy a desviarme del tema. Hoy vamos a hablar de la música, no de los ex. Estas cosas ocurren porque cualquier clase de melodía produce un incremento de actividad en ciertas áreas cerebrales, incluyendo la que tiene que ver con la memoria, esto que estamos hablando, y también con el lenguaje. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre ese vínculo que tenemos con la música
y todos los aspectos que podemos relacionar con este tema. Por ejemplo, ¿cómo nos modifica el estado de ánimo? Esto que decíamos que podemos pasar de la alegría al llanto desbordado en 10 segundos. Pero también la música reduce el nivel de estrés, estimula la concentración. De hecho, hay personas que estudian con música, seguramente no con una samba o un reggaetón, pero sí con una melodía, digamos, más acorde para concentrarse. No es mi caso, igual, porque yo soy muy dispersa. Yo soy de las personas que pasa una mariposa y ya me distraigo. Pero bueno, hay personas que sí le funciona este método. También produce un buen desarrollo cognitivo, entre otras bondades, y para ir desglosando cada uno de estos puntos tenemos a nuestra especialista. Ella es compositora y directora con una tonada o un acento maravilloso que no hace falta ni que diga su nacionalidad. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando hable porque son inconfundibles. Bueno, quizás se confunde un poquito con la uruguaya. Ya saben de dónde es mi artista de hoy. Que también, por cierto, realizó un máster en composición de bandas sonoras en Barcelona. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde allá. Y ha musicalizado también obras de teatro, cortos, con los que además ha ganado premios, por cierto. Y actualmente es docente de la Facultad de Cine y directora de la Banda de la Fuerza Aérea de mi amada Argentina. Bienvenida, Micaela Carballo. Hola Adriana, muchísimas gracias. Gracias por la linda introducción. Gracias a ti por aceptar y más en estos momentos que son medio complicados. No, gracias a vos. Sí, estamos acá todos encerrados. Y encerrada en Buenos Aires, que es bien complicado, ¿no? El tema de que esta ciudad invita o te incita a salir, mejor dicho. No importa qué día sea, no importa si es lunes, si es miércoles, no importa qué hora sea, Buenos Aires siempre te incita a salir. Así que vivir allá encerrado, horrible. Sí, ni me lo digas, que uno viene acá para ir al teatro, para ir a los bares, para ir a pasear. Y en este momento tenemos que mirar todo por la ventana. Está en el subte. Próxima estación, Palermo. O sea, vas en el subte y puedes deleitarte con cualquier cantidad de músicos súper talentosos haciendo teatro, tocando, cantando, de todo. De verdad que es encantadora. Sí, es una ciudad muy linda, la verdad. Bueno, y hablando de música, según lo que yo había leído, porque les cuento que yo hice mi tarea, la antropóloga Edith Fernández afirmó que los sonidos rítmicos acompañan al hombre incluso antes de que se consolidara el lenguaje verbal, tanto que se han encontrado instrumentos musicales más antiguos que el Homo sapiens. Esto evidencia la relación tan estrecha que hay entre la humanidad y la música, ¿no? Que desde siempre han convivido. Como música, Micaela, ¿cómo explicarías esa conexión entre el humano y la música? Qué pregunta más difícil para empezar. Si así empezamos, imagínate la última. No, mentira. Ya me estás haciendo pensar. Hay algo que sí, que podemos decir, que es que la música nace con el ser humano, que nosotros somos nuestro propio instrumento musical y que podemos generar sonidos y que podemos generar música. Así como aprendimos alguna vez a caminar, aprendimos una noción de ritmo, ¿no? De lo que es el ritmo. Así como aprendimos alguna vez a hablar, aprendimos lo que es el canto y el uso de la voz como un instrumento musical. Además, creo que la música nos identifica como cultura también, como identidad, ¿no? Tanto en qué país vivimos, en qué ciudad vivimos, con qué grupo de personas nos juntamos, todo nos representa con la música. Y me parece que para terminar podría decir una frase que dice Nietzsche, que dijo, obviamente, en pasado, que es: sin la música la vida sería un error. Me encanta esa frase, estoy completamente de acuerdo. Tienes mucha razón en eso que estás comentando, que la música nos identifica, tanto así, no solamente a nivel social, cultural, sino de forma individual, tanto así que a veces hasta tenemos juicios de valor. Si una persona, por ejemplo, viene y nos dice que le encanta el rock, por decir algo, ya yo me imagino que la persona es como media polémica, una personalidad fuerte. En cambio, si de repente viene alguien y me dice, ay no, yo escucho baladas, ya yo, ay qué dulce, qué tierna, ¿no? Uno ya se hace toda una película de cómo puede ser esa persona, nada más que de saber qué tipo de música le gusta. Sí, es así, también cómo nos vestimos, ¿no? Son como elementos claves, ¿no? Que ayudan a identificar la personalidad de alguien. Hablando de esta relación tan estrecha entre el ser humano y la música,
¿por qué la música tiene esa capacidad de modificar nuestro estado de ánimo? Bueno, yo creo que depende mucho del contexto en el cual escuchamos la música y qué tipo de música decidimos escuchar en cada momento. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando dirijo una orquesta o un coro en una iglesia o en un teatro, me emociono mucho. Quizás tenga también que ver con la energía del momento, ¿no? De que todo suene ahí, en vivo. Esa adrenalina del artista, ¿no? Claro, es esa adrenalina que tiene el artista, sí, y que le pasa al público también, al espectador también. Y en tal caso también depende mucho a qué le prestamos atención cuando escuchamos la música, porque a mí me ha pasado con amigos, no músicos, que me dicen, ¿no te gusta tal canción o no te gusta tal compositor? No, no me gusta, le digo. No, pero ¿no viste las letras que hace? Y ahí entonces ahí me doy cuenta que, claro, depende de dónde va el oído, porque hay mucha gente que escucha la letra. ¿Entendés? Y lo que dice la letra. Yo, por ejemplo, no escucho la letra. Yo escucho todo lo que pasa por detrás. Claro. Entonces me emociona o me genera otro tipo de sensaciones. Ahora, cuando escuchamos la letra, es obvio que si estamos tristes y escuchamos una música que tiene una letra triste, vamos a estar más tristes y nos vamos a querer cortar las venas. Ahora, si queremos estar contentos, lo más probable es que pongamos una música que sea con un ritmo más movido y que la letra sea como más feliz, ¿no? Eso que estabas diciendo es bastante interesante. Nosotros, los que no sabemos tanto de música, generalmente prestaríamos más atención a la letra. Me imagino que ustedes ponen más valor a la melodía, ¿no? A la composición en sí, porque bueno, obviamente, como dice el dicho, zapatero a su zapato. Y eso que estabas comentando también, Micaela, tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Sabes qué pasa mucho? Que si estamos tristes, como lo estabas comentando, queremos escuchar obviamente una música, en mi país le dicen esa cortavena, ¿no? Esa que quieres la ranchera y la de tequila, por favor. Y ahí es como darle sal a esa herida, ¿no? Y te retuerces. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Es sano hacer eso o todo lo contrario? Más bien cuando estamos en ese proceso como melancólico, como triste, es mejor quizás escuchar una música más movidita. Te hablo más desde mi experiencia personal, porque en realidad depende mucho de cada uno, ¿no? Cómo funciona la cabeza de cada uno, es su mundo. En mi caso prefiero poner música que me levante un poco de ese estado, porque si no, no salgo más de mi casa. O sea, esta cuarentena sería toda la vida si quisiera escuchar música triste. Creo que no, que lo mejor cuando uno está triste es escuchar música que te levante el ánimo y que te den ganas de bailar. Imagínate, vas en Argentina escuchando un tango con esta cuarentena, es como mucho. Bueno, y ya mucha nostalgia. Demasiada nostalgia. Mucho masoquismo, diría yo. Ya eso pasa de la nostalgia al masoquismo. Bueno, y llegó el momento de hacer un alto para refrescar un poco y aprender, que es importantísimo. Dosis justa con Edelmira Mirabal. La tradición y costumbre del siglo XVIII no permitía que las mujeres con talento artístico ocuparan el lugar que les pertenecía. En esa época, las mujeres estaban destinadas a estar en casa cuidando de sus hijos y no podían estudiar ni trabajar. Una de esas genias que vivió relegada a que no se destacara su talento por el simple hecho de ser mujer fue María Anna Mozart, hermana mayor del prodigioso compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart padre le otorgó la misma educación a ambos, enseñándoles a tocar piano y otros instrumentos. Además, los llevó a viajes por diferentes ciudades como Viena y París para explotar sus talentos. Y expresaba muy orgulloso que con tan solo 12 años su hija era uno de los músicos más hábiles de toda Europa, mientras que el pequeño Wolfgang de 3 años en ese entonces observaba a su hermana con gran admiración. Pero la familia Mozart entró en una terrible crisis económica y la única esperanza que tenían era que María Ana se casara con un buen partido y así renunciara a su gira, porque además de la complicación económica, las mujeres que ganaban dinero de la música eran vistas como prostitutas, a diferencia de los hombres. Fue así como esta gran compositora se casó con un magistrado millonario, desapareció de la historia de la música y su hermano se llevó todos los aplausos. El mismo Wolfgang, en sus años de mayor reconocimiento, llegó a aceptar el temor de no llegar a ser tan buen compositor como su hermana. Lo que quedó claro es que fue una gran artista y que podría haber llegado aún más lejos en el mundo de la música si los prejuicios de la época no lo hubiesen impedido. En la industria musical actualmente existe una larga distancia entre artistas masculinos y femeninos, pero la lucha continúa y se están consiguiendo grandes avances por la igualdad de género, pero hay que admitir que aún queda mucho camino por recorrer. Y aquí estamos de
vuelta, Micaela y yo, no nos hemos ido, tranquilos, para continuar con nuestro tema de hoy, el lenguaje universal, de la mano de nuestra compositora y directora Micaela Carballo. Micaela, ¿cómo influye la música en el desarrollo cognitivo? Bueno, otra pregunta difícil. Ahí la vamos alternando, una fácil y una difícil. Sí. Bueno, para empezar, la música es un lenguaje, ¿no? Como cualquier otro lenguaje, como lengua y literatura. Y puedo decir que en mi experiencia docente, que he trabajado con niños y con adultos, al principio ven la música, o la persona en general, ve la música como chino básico, es lo que me dicen mis alumnos, pero esto es chino básico. O como vos me decís, pero si yo no sé cantar. Bueno, eso es lo típico que pasa cuando alguien empieza a estudiar música. Y yo siempre les digo, cuando te enfrentás a una partitura por primera vez, es como si estuvieras justamente aprendiendo un idioma, ¿no? A mí me ha pasado que, por ejemplo, he viajado a hacer cursos a otros países y a veces, por más que no entiendas el idioma en el que te hablan, como el idioma de la música es universal, igual podés comunicarte. Entonces eso me parece que es muy importante. Después también está comprobado que la música requiere muchísimo trabajo de memoria, de concentración, de entrenamiento auditivo, de motricidad. Podemos relacionar la música con las matemáticas, es matemática pura, lo puedo decir, y principalmente si sos compositor es muchísimo más difícil que las matemáticas. Me imagino que por los compás, ¿no? Eso de contar, por ahí va. Claro, hay porciones, todo es ritmo, todo se cuenta, todo se mide. Después también en la música utilizamos palabras, o se han ido utilizando palabras que pertenecen a otras disciplinas, como por ejemplo cuando hablamos de armonía, cuando hablamos de plano, cuando hablamos de forma musical, textura, son todas palabras que vienen como de otras disciplinas que se aplican a la música por los estudios que se hicieron y porque de alguna manera se los termina relacionando y encontrando como un significado nuevo en la música. Y después también hay estudios que demuestran que las personas que estudian un instrumento musical, el aprender un instrumento musical estimula mucho el aprendizaje en todas las demás ramas. Ah, mira qué interesante. Ya entiendo por qué mi mamá de chiquita estaba que sí o sí me tenía que meter en un instrumento musical, lo intentó con el piano, lo intentó con la flauta, lo intentó con la guitarra, con todo, pero bueno, no se dio. Esa parte del cerebro no se me desarrolló. Pero mira qué interesante eso que estás diciendo. ¿Cómo el tocar algún instrumento musical te ayuda realmente a desarrollarte en otros ámbitos? O sea, esa conexión música-cerebro, ¿cómo sería? Y es bastante compleja, ¿no? Porque nuestro cerebro es complejo. Pero, bueno, una de las cosas que se estudian en los instrumentos, cuando estudias un instrumento musical, es la cuestión de la memoria, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me pasa con los nenes chiquitos que cuando no saben leer, porque por ahí no saben leer todavía en su propio idioma, uh-huh. Entonces no trabajás con partituras, sino que trabajás con su oído y con su memoria. Y entonces así empiezan a hacer como un reconocimiento auditivo y empiezan a recordar cosas que obviamente te ayudan en la cuestión de memoria de todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Claro. La cuestión de motricidad también, el tema de usar, por ejemplo, en el piano las dos manos, cómo mover los dedos, que estás mandando señales todo el tiempo a diferentes partes del cuerpo, digamos que son cuestiones que usás para la vida, ¿no? Para todos los ámbitos de la vida. Claro, porque desde pequeño como que te ves obligado, por decirlo de alguna forma, a manejarte con las dos manos, entonces de alguna forma se te va desarrollando un tipo de destreza que quizás con la escritura no, porque con la escritura tienes la flexibilidad de elegir con qué mano quieres escribir y ya. Con el piano no, como tú dices, ¿no? Tienes que tocar con las dos manos. ¿Y eso es algo que se da solamente en los niños o de repente un adulto que tenga algo que trabajar en particular? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una memoria horrible, se me olvida todo. Si yo quisiera, por ejemplo, ejercitar o trabajar mi memoria a través de la música, por ejemplo, ¿ya de adulta se puede hacer? Sí. Digamos, está comprobado que si bien cuando son niños, entre la edad más o menos desde los 5 años a la adolescencia, es cuando más rápido aprenden, porque pasa en todas las disciplinas, no solo en la música, uh-huh. También está comprobado que un adulto puede empezar de cero a aprender música y puede aprender. Simplemente que por ahí le va a llevar más tiempo. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Ok, bueno, tengo tiempo, tengo chance todavía. Siempre se puede. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Mira, me ha pasado cuando rendí mi primer examen de dirección coral, me acuerdo en la facultad, uh-huh. En La Plata, porque uh-huh. estudié ahí, tuve que armar un coro y una de las consignas era que en lo posible la gente no hubiera cantado en su vida.
O sea, básicamente tuve que armar un coro con gente que no sabía cantar. Wow. Y realmente yo no Qué sabía reto. que eso era posible. Y es cierto que hay personas que les cuesta más, que empiezan de un 0 o de un -10, Yo, pero de a poquito van aprendiendo, y van afinando muy, muy lentamente, todos tienen su tiempo, hay personas que tienen más facilidad. y lo lograste. Sí, lo logré. ¿Y eran personas de distintas edades? Sí, tenía desde una adolescente de 17 años hasta una señora de 50 y pico, 60. Ah, wow, grandes, porque no es lo mismo una persona que de repente nunca haya cantado a los 10 años que ya a los 17 o 20, o ni hablar de los 50, 60 años. Excelente profesora, eso habla muy bien de tu trabajo. Creo que habla más de ti que de tus alumnos, así que te felicito por eso. Gracias. Y hablando también un poco de todo este tema social, la evolución de la música es evidente que va a la par de la sociedad. Tú escuchas la música de la época de la colonia, escuchas por ejemplo el madrigal o un estilo barroco y no tiene nada que ver con el rock o el rock and roll de la década de los 40, 50. Y a su vez, esa música tampoco tiene nada que ver con la música que escuchamos ahora. Aquí estarán las personas de la tercera edad diciendo que lo que escuchamos ahora no es música, que eso no tiene letra, que eso no tiene ritmo, pero bueno, ya esa es otra historia. Pero ¿cómo crees tú que va a ser la música de aquí a unos 20 años? 20 años es muchísimo para lo rápido que todo evoluciona ahora, ¿no? Que usamos la tecnología. Bueno, es bastante difícil, ¿no? Porque también decir cómo va a ser la música depende de cómo va a ser la sociedad y también no tenemos un solo tipo de música hoy en día, ¿no? Sino que conviven un millón de estilos musicales. Como que cada vez está más diversificado todo. Pero sí yo creo que va a tener una gran influencia de la tecnología, como lo está teniendo ahora. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy trabajando mucho con instrumentos virtuales. O sea, porque obviamente es muy difícil pagarle a una orquesta. En Argentina hay muy pocas orquestas con las que se puede grabar, por ejemplo. Entonces, como a veces no hay presupuesto, la mayoría de las veces no hay presupuesto para hacer los trabajos, decís, bueno, está bien, trabajo con una orquesta virtual. O sea, no es lo que yo quiero, pero no me queda otra. Y cada vez está sonando mejor. Yo creo que nunca la tecnología va a reemplazar al ser humano, porque siempre hay algo que tiene que ver con la creatividad, que solo lo tenemos nosotros los seres humanos, a no ser que, no sé, inventen robots que sean creativos, no sé, todavía no me lo imagino. Pero yo creo que sí va a seguir teniendo muchísima influencia la tecnología. Tengo fe en que el hombre va a seguir participando, ¿no? Esperemos. Esperemos. Si no, bueno, ya sabes que te puedes dedicar solo a la docencia, que te va muy bien también. Un plan B nunca está de más. No. ¿Cómo ves el rol de la mujer actualmente en el ámbito musical? Yo creo que, por lo menos desde que yo era muy chiquita hasta hoy en día, fue evolucionando muchísimo. De hecho, me ha pasado que por ahí cuando yo estudié en la facultad, era casi una de las únicas mujeres que estudiaba composición, y hoy en día cada vez me escriben más compositoras mujeres para preguntarme cosas, no sé, dónde pueden ir a estudiar o porque se quieren seguir formando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las directoras de orquesta. Cada vez hay más, si bien son pocas, cada vez hay más. Después me di cuenta que en la música de cine, por lo menos en Argentina, casi no hay compositoras mujeres, o por lo menos no son reconocidas, y eso me parece importante destacar. De hecho, en el mundo creo que hay solamente un 3% de mujeres que son reconocidas en el ámbito de la composición para cine, todos los demás son hombres. Y bueno, me parece que nos estamos haciendo escuchar de a poco. Que creo que es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, pero estamos en un buen momento ahora. ¿Y tú crees que eso se deba, Micaela, a que quizás no hay suficientes mujeres formándose en esa área? O sí las hay, pero lamentablemente las oportunidades no se le dan en la misma igualdad de condiciones que al hombre. Me parece que por alguna razón siempre a la mujer le lleva más tiempo su carrera. En mi caso yo vengo estudiando muchísimo, o sea, desde que empecé, desde que tengo uso de razón que estudio, a todos los lugares donde he entrado, las cosas que he conseguido son porque estudié, o porque presenté obras, o porque me presenté a concursos. No se consiguen las cosas fácil, digamos. Pero yo creo que hay muchas mujeres que están estudiando música y que siguen estudiando música. Me parece que no, el número no es el problema. Mujeres que hacen música hay muchísimas. Otra cosa que quizás influye es el hecho de que yo no tengo hijos, pero hay muchas mujeres que sí los tienen. Claro. Y sé que en esa etapa la mujer siempre pierde un poco el lugar, ¿no? Porque totalmente. Son varios años que se quedan por ahí relegadas. Quizás hoy en día con la tecnología es más fácil. Hay compositoras que tienen hijos y trabajan desde sus casas, no pasa nada. Pero siempre tenés un poquito de desventaja. Claro, y es algo que además te pasa en todos los ámbitos laborales, no solamente en la música. Hablando del rol de la mujer en la música,
¿cómo ha sido tu experiencia como directora de la banda Alas Argentina, que para quienes no sepan es la banda de la Fuerza Aérea de Argentina? Un rol además bastante interesante. Bueno, la verdad es que tuve mucha suerte en entrar a la Fuerza Aérea porque yo entré a la Fuerza Aérea por concurso, así que eso ya de base me pareció súper bien porque entrabas, digamos, y te medían el nivel profesional. Estoy muy contenta porque en la Fuerza Aérea hay muchas mujeres y directoras mujeres creo que somos 4 en todo el país, o sea que eso habla bien. Igual, perdón, pero igual que los hombres en cantidad o no, o hay muchas pero no tantas como los hombres. Un poquito menos que los hombres. Ok. Digamos que de 10 años para acá han entrado más mujeres que hombres, quizás. Ok, ¿y cómo es esa relación de repente cuando no solamente están en el mismo ámbito laboral, sino que además eres la directora? ¿Piensas que si de repente hubiera sido hombre, esa relación sería exactamente igual? ¿O sinceramente no crees que te ha costado quizás un poco más por el hecho de ser mujer? Yo creo que me ha costado por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser joven dentro de todo. Pero bueno, me he ido haciendo mi camino, digamos, al principio es difícil, pero la cuestión profesional siempre ayuda a la hora de pararse al frente de los demás. Pero bueno, ahora me he podido ganar el lugar, digamos. Me encanta que de alguna forma sea un reto para ti, porque quizás te has tenido que preparar más, te has tenido que esforzar más a nivel individual, eso habla muy bien de ti a nivel profesional. Pero creo que sí es algo que nos llama a la reflexión como sociedad. Lo ideal, creo yo, que debería... No, creo yo no, lo ideal, o sea, completamente segura, sería que tanto los hombres como las mujeres tengan las mismas oportunidades. O sea, que solamente estemos hablando de la parte académica o del talento que pueda tener cada quien, no de género. Sí, yo creo lo mismo y creo que están cambiando las cosas, pero todavía falta. Falta mucho. Así es, por eso es que existen cápsulas femeninas, precisamente por eso. Bueno, y llegó el momento de entrar a la última parte de esta entrevista y jugar un poco. Ping Pong. ¿Tu música favorita? La banda sonora de Harry Potter. ¡Ah, wow! ¿Tu género musical preferido? Música de cine. ¿Una pieza de tu autoría? Duisel. ¿Qué te inspira? Romper la rutina y viajar. ¿Una palabra que englobe la música para ti? La vida. ¡Wow! La vida. Bueno, de esa forma tan romántica, como buena música, buen artista no podía ser de otra manera, se despide Micaela. Micaela, muchísimas gracias por responder todas las preguntas, incluso las más difíciles. No estuvo fácil esta entrevista. Para todas las personas que quieran ubicar a esta directora y compositora, Micaela Carballo, para mí, Carballo, para ti. Micaela, ¿cómo te pueden ubicar? Me pueden buscar por Instagram, es Micaela Carballo, sería con 2 L. Micaela Carballo, compositora, así estoy en Instagram, y si no, mi página web es www.micaelacarballo.ar. Ahí van a poder ver todo lo que hace esta mujer que es maravillosa. Yo estuve escuchando algunas piezas y de verdad que están súper buenas, así que te felicito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísimos éxitos. Gracias a vos y muchos éxitos en el programa. Y de esta forma llegamos al final de nuestro espacio de hoy, escuchando un fragmento de la música de Duvisel. Es una obra que compuso Micaela, nuestra invitada, para un corto de animación. Y con este ambiente musical quiero darle un agradecimiento a nuestro locutor estrella Fabián Guzmán, quien nos presenta el espacio, y a Edelmira Mirabal, quien es nuestra especialista en género, quien nos culturiza de una forma encantadora en su sección Dosis Justa. Por cierto, que no me puedo ir sin decirles que hoy es el 4º episodio. ¿Saben qué significa eso? Que estamos cumpliendo un mes. Así es. A ti que me estás escuchando, te recuerdo que ya estás cumpliendo un mes con tus cápsulas. Y saben que como es de rutina, cuando ya tienes aproximadamente 4 semanas, un mes, vas al ginecólogo, ¿no? Y te preguntan qué tal te ha ido durante ese tiempo con tus cápsulas nuevas. Si te has sentido bien, si has notado algún síntoma distinto, quizás mareo, ¿qué tal ese peso? Si te ha afectado en el peso. Exactamente lo mismo vamos a hacer nosotras. Nosotros también tenemos nuestro control de rutina después de un mes, pero va a ser de forma online porque estamos en cuarentena, así que es a través de mi Instagram. Quiero que me cuenten cómo se han sentido, si han notado algún cambio favorable con los temas que hemos abordado acá, de qué quieren que hablemos de ahora en adelante, o cualquier comentario que me quieran decir es a través de @Adriana6, el número 6, Haas.
JAS. Y por supuesto, recuerden que estas cápsulas se adquieren a través de Spotify o mi canal de YouTube, Adriana Seijas. Seijas con S. Cuídense muchísimo y esto fue Cápsulas Femeninas. Y recuerda, no te olvides de ninguna. Tranquila, es una semanal.